Feudalismo, Edad Media, fines del siglo IX hasta fines del siglo XV. Fue otra forma muy común de organización social explotadora. Fue la madre de los genocidios realizados durante las invasiones europeas en América, Oceanía, África, etc., además de las barbaries cometidas contra los pueblos del Medio Oriente en manos de los papas y los cruzados y de su maquinaria represiva de la Inquisición. Monarquías, Edad Moderna, siglo XVI. Al disolverse la estructura económico-social del feudalismo, surgieron los elementos necesarios para la formación de la estructura económica de la sociedad capitalista, base del capitalismo moderno. Surge la burguesía rica, con carácter de aristocracia adinerada. Se desarrolla en el mundo europeo las monarquías, se practica el colonialismo del resto del planeta y se sigue perpetuando la esclavitud. Se realiza el holocausto de millones de nativos de los continentes invadidos y saqueados por el voraz sistema explotador. Repúblicas. Manteniendo el modelo capitalista, en que el poder está en manos de una minoría en perjuicio de millones, se desarrollan movimientos independentistas en las colonias de América y otros continentes. Los llamados criollos o burgueses de las colonias desean el poder para ellos, por lo tanto financian los procesos de independencia, arrastran a los pueblos a estas guerras, pero al final se quedan con el poder, en complicidad con el Vaticano y sus emisarios en todo el mundo. Capitalismo moderno, fines del siglo XIX hasta el presente. Con el desarrollo industrial, la sistematización de la explotación laboral y del trabajo asalariado, el fortalecimiento del poder de los bancos y la aparición de los grandes monopolios del comercio y de la industria, se da forma al capitalismo moderno. La voracidad hacia la riqueza por parte de los sostenedores del sistema capitalista los llevó a enfrentarse y arrastró al mundo a dos guerras mundiales, con la consecuente matanza de millones de personas ajenas a las luchas de los ricos de esas épocas por el poder. Imperialismo. La fase superior del desarrollo del capitalismo es conocida como imperialismo, en el que todo estado de derecho de los seres es pisoteado por los amos del mundo. Se realizan invasiones militares a cualquier país y se saquean abiertamente las riquezas de los pueblos. No hay regulación jurídica que tenga valor y se inicia el fascismo internacional de las grandes potencias. Este periodo refleja la caída del propio sistema explotador, porque muestra su debilidad político-económica para poder perpetuar el infame derroche de los ricos del mundo. Sostienen este sistema los ricos conformados por empresarios, especuladores de la bolsa de valores, banqueros, magnates, fabricantes de armas, traficantes de armas, narcotraficantes, traficantes de alimentos, líderes religiosos, grupos ocultistas, masones, Opus Dei, sionistas, etc., altos mandos militares, mafiosos, corporaciones mineras, corporaciones petroleras, corporaciones químico-farmacéuticas, líderes políticos de derecha, etcétera, etcétera. Esta ralea de ricos tienen las manos manchadas con sangre, han asesinado a opositores, a investigadores de sus negociados, han masacrado pueblos y países, han probado sus inventos químicos, militares y psicológicos, experimentando con millones de personas, particularmente de los pueblos del tercer mundo. Para comprender las causas de la crisis mundial, es necesario ver cuáles han sido las modificaciones en la esencia del capitalismo moderno que han llevado a la actual crisis del sistema explotador. Desde el principio del siglo XX, se inició una acelerada confrontación entre las potencias de Europa por el dominio de las colonias mercados del mundo, que tuvo su expresión más cruel en las dos guerras mundiales. Estas guerras han sido guerras imperialistas, es decir,
guerras de conquista, de bandidaje y de rapiña, guerras por el reparto del mundo, por la distribución y redistribución de las colonias, de las esferas de influencias, del capital financiero, etc. Se demuestra con esto que las guerras imperialistas no se pueden evitar, por ejemplo, en el terreno económico, en tanto subsista la propiedad privada sobre los medios de producción. El capitalismo se ha transformado en un sistema universal de sojuzgamiento colonial y de estrangulación financiera de la inmensa mayoría de la población del planeta por un puñado de países adelantados. El reparto de este botín se efectúa entre 7 a 8 potencias rapaces y armadas hasta los dientes que dominan el mundo y arrastran a su guerra por el reparto de su botín a todo el planeta. Se afirma erróneamente que la actual crisis del capitalismo es solo una crisis económica, cuando en realidad es una crisis más profunda. Es una crisis producto de casi un siglo de desarrollo de monopolios, que lejos de impulsar la civilización mundial, han generado un gigantesco parasitismo occidental, formado por un pequeño grupo de naciones altamente industrializadas, cuyas clases adineradas viven en el lujo y derroche extremos, fruto de la explotación de los países del tercer mundo. El capitalismo es un sistema histórico, es decir, que tuvo un principio y por lo tanto tendrá un fin. Este sistema no es eterno, pero sí ha tenido una larga duración. Como todo monopolio, el monopolio capitalista engendra inevitablemente una tendencia al estancamiento y a la descomposición. El imperialismo es, por su esencia económica, el capitalismo monopolista. Este capitalismo monopolista tiene 4 manifestaciones principales. Primero, el monopolio es un producto de la concentración de la producción a través de agrupaciones monopolistas de grandes capitales y de carácter mafioso y represivo. Segundo, los monopolios han recrudecido la pelea por la conquista de las más importantes fuentes de materias primas, financiando incluso invasiones militares y guerras para apropiarse de estas riquezas. Tercero, el monopolio ha surgido de los bancos, los cuales de modestas empresas intermediarias que eran antes, se han convertido en monopolistas del capital financiero. Unas docenas de grandes bancos de cualquiera de las naciones capitalistas más avanzadas han realizado la fusión del capital industrial y bancario, concentrando en sus manos sumas de miles y millones de millones que constituyen la mayor parte de los capitales y de los ingresos monetarios de cada país. La oligarquía financiera presiona de manera coactiva sobre todas las instituciones económicas y políticas de la sociedad burguesa sin excepción. Cuarto, el monopolio ha nacido de la política colonial. A los conocidos métodos del coloniaje antiguo, el capital financiero ha añadido la lucha por las fuentes de materias primas y recursos hídricos y energéticos, la lucha por la exportación de capital, la lucha por las esferas de influencias o beneficios políticos, jurídicos o financieros, y finalmente las luchas por el territorio económico en general. Todas estas características principales del capitalismo imperialista han llevado al extremo todas las contradicciones del sistema explotador, reflejado en la aguda carestía de la vida y el yugo de un puñado de naciones riquísimas o muy fuertes. Los economistas del sistema afirman hipócrita y tendenciosamente que la actual crisis es pasajera, que es meramente de mercado, que es debido a los sobresueldos de los ejecutivos de los bancos y a la sobreespeculación en la bolsa de valores, que se ha dejado sin regulación estatal el mercado, etc. El Padre Jehová explica en la doctrina del Cordero de Dios sobre el sistema capitalista lo siguiente: la bestia en estos instantes agoniza dentro de las leyes humanas, porque la bestia se empobrece. Mas la bestia en su orgullo y soberbia que le son característicos, nada dice de su pobreza. Para explicarla al mundo,
La bestia disfraza la explicación con términos técnicos de su economía avara, llegando al extremo de culpar a otros de sus desgracias. La bestia, producto de seres avaros, fríos y calculadores, siempre se creyó más de la cuenta, porque manipulaba con su oro las costumbres de los demás. La bestia creyó que la cosa siempre sería igual, mas los sucesos que se ciernen sobre el mundo harán palidecer a la bestia, porque ahora Jehová, Dios único, hará triunfar a la espiritualidad sobre la materialidad. Escribe Alfa y Omega,